Amado Dios y Padre, en esta noche te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra una vez más, exaltando tu grandeza, tu poder y tu majestad, tu señorío, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos tu gloria en esta hora, tu presencia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Te pedimos que por favor tú te manifiestes en esta noche, en esta casa, trayendo tu paz, tu libertad, derramando de tu gracia, de tu misericordia en cada uno de nosotros, amado Rey. Padre nuestro que en el cielo estás y que estás con nosotros en esta casa, declaramos que tú eres Jehová Sama, que tu presencia está en esta casa, en el nombre de Jesús. Te pedimos que por favor te manifiestes una vez más en cada vida, en cada mente, en cada corazón, que no nos eches delante de tu presencia, que no quites de nosotros tu Santo Espíritu, amado Rey, que nos guíes por sendas de rectitud, oh Dios. Padre nuestro que en el cielo estás, que estás con nosotros en esta noche, te invitamos a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, pidiéndote que por favor una vez más el poder de tu Espíritu sea manifestándose en cada uno de nosotros, Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos y te suplicamos que toques el corazón de cada uno de los que se unen a nosotros en esta noche. Padre, pidiéndote que seas soberano con nosotros, que tu gloria y tu presencia fluyan en cada lugar, en cada país, Señor. Oramos por nuestros hermanos del Brasil, para que tu gloria se manifieste allí, para que ese virus, Señor, sea deteniéndose, sea destruido con el poder de tu Espíritu Santo. Declaramos tu sangre poderosa por la cual estamos siendo librados de todo espíritu contrario al tuyo, de toda obra y de todo plan del diablo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos nuestros hijos bajo tu cobertura, nuestros gobernantes, nuestros presidentes, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos y te suplicamos que en esta noche tú ministres a nuestros hermanos allí en el Ecuador también, a cada siervo tuyo, a cada pastor, en Argentina, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos creyendo que tú estás con nosotros en todo lugar. Padre, por eso oramos también por nuestros hermanos que estén en Estados Unidos, en España. Por favor, manifiéstate en el nombre de Jesús, tocando la mente y el corazón de tu pueblo, Dios mío. Padre nuestro que en el cielo estás y que estás con nosotros, quita los obstáculos y los impedimentos y colócate tú, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te pedimos que ministres nuestras vidas a través de la adoración, que tu gloria descienda y se manifieste, oh Padre nuestro que estás en el cielo, que sea la gloria y el poder tuyo manifestándose en cada una de nuestras vidas en esta noche. Por favor, Señor, ilumínanos, llénanos de tu presencia, háblanos con el poder de tu Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos declarando esa presencia maravillosa tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, gracias te damos por permitirnos ver tu gloria en la tierra de los vivientes. Y te pedimos, amado Dios, que nos guíes por esas sendas tuyas, que nos permitas ver tu gloria, Señor. Padre, que el poder de tu Espíritu sea derramado, que traigas esos dones tuyos, Señor, para este tiempo, esos dones que se han apagado en mucho pueblo tuyo, Señor. Reargulle, les inquieta, les incomódales para que se vuelvan a tus caminos, poderoso gigante. Oh, alabatí, alayasama, ramazoa. Poder de Dios desciende, poder de Dios fluye en el nombre de Jesús. Toca el corazón de este pueblo, Señor. Padre, y permite que podamos salir victoriosos de este virus que está azotando al mundo, trayendo mortandad, Dios mío. Te pedimos que, Padre, por favor, poses tu mano sobre este pueblo, Dios mío, para que cese la mortandad en el nombre de Jesús y para que el poder de tu gloria descienda, tocando los corazones, volviéndolos a esa senda antigua, Dios mío, para que podamos caminar contigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer un salmo, como siempre. Salmo 138, y ahí vamos a cantar unas alabanzas, vamos a hacerlo a capela. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, y atiende al humilde, mas al altivo mira desde lejos. Si anduviere en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces dice este Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito. ¿En quién? En nosotros. En nosotros, en mí. Por eso debemos declarar que Él va a cumplir su propósito por el cual hemos sido llamados. Amén. ¿Para qué? Para que podamos cumplir la misión de la que Él nos ha llamado. Porque el problema para este tiempo es que nosotros hemos dejado la senda antigua. Muchos se han apartado, muchos han dejado de caminar con Dios, porque cuando vienen las pruebas es cuando la gente comienza a desfallecer. Amén. El pueblo de Israel en las pruebas, en el desierto, ¿qué hacían? Desfallecían. Y por eso el enemigo atacaba al pueblo de Israel. Y cuando el enemigo atacaba al pueblo de Israel, ¿qué tenían que hacer? Acordarse que había un Dios, doblar sus rodillas, clamarle a Él y decirle a Moisés, órele a Dios para que nos libre de esto que está pasando. Entonces, el propósito de Dios con nosotros como siervos de Dios es que nos unamos para clamar para que Dios nos libre de esto que está azotando al mundo. Amén. De esto que está pasando al mundo no es casualidad, sino que Dios quiere que su pueblo se vuelva a Él. Amén. Que salga a buscar su presencia en las pruebas y en las dificultades. Amén. Entonces mi hermana en esta noche... Uy, no aguanto el dolor Venga de para la acá, pierna y de la para acá. espalda. Sí, no sé, se me quedó muy difícil la espalda. A veces que agarre el lugar de mano. Amén. Gloria a Dios. Bueno, cantemos la alabanza, pongámonos de pie. Y vamos Bueno. a cantarle al Señor en esta noche, de verdad. Amén. Dándole la gloria, primeramente la honra, porque el Señor es digno de recibir toda alabanza y toda gloria. Amén. Y Amén. decimos en esta noche, Padre, te damos gracias, mi Dios, permítenos, Señor, alabarte de corazón, por Sí, toda Padre, en nuestra el nombre alma, de Señor, Jesús. con nuestra voz, Señor, con Sí, nuestra Padre, garganta, queremos Señor, mi cantar, Dios, entonar queremos testimonios a tu alabarte, nombre. Señor, bendecirte grandemente, Señor. Darte gracias por los que se unen con nosotros en esta Así es, noche, Señor, glorifícate, Señor, en cada exaltando uno tu que estamos grandeza, en este lugar, mi Dios. tu poder, tu Que seas señorío, tú, tu Señor, a majestad, través de Dios. cada uno de nosotros, Pídame que por favor nos exaltando tu guíes. santo nombre, Señor, tu Oh, sí, santísimo Señor. nombre, mi Dios. Te exaltamos. Te a decimos, todos de tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Las gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Aleluya, Señor. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias
por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gracias, te doy gracias por tu amor, la salvación en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Señor, te damos gracias, Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú que habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Que habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Te damos gracias, Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Aleluya. Altísimo Señor, altísimo Señor. Padre mi Dios, gracias por este momento, Señor.
Señor, porque porque eres nos permite, precioso, porque eres Señor, maravilloso. expresarte, Señor, nuestra alabanza y Gracias, nuestra oración. Así Te es. honramos. El Señor está en este lugar. Gloria. El Señor en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Oh, sí, Señor, te honramos. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para librar, para romper toda obra, para sanar, para librar mi alma, Santo eres, Señor. te para honramos. sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Gracias eres, Señor. Aleluya, Para Señor. sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Santo eres, Señor, te alabamos, Padre. Sí, Padre, Te bendecimos, en nombre de Espíritu Jesús. Santo de Dios, Te y honramos y bendecimos. te damos la A honra. llover sobre este lugar, Mi Rey de Gloria. sediento estoy de Sí, ti. mi Rey de Gloria. Ven y sacia hoy la sed que hay en mí. Sé tú, mi Rey. Lléname de ti. En ti necesito que refresques mi interior. Ven, que quiero más de ti. Derrama mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame en ti, Señor. Así es, mi Dios. Tu lluvia está cayendo, Aleluya. tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Santo Rey. Tu lluvia está, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Ven, que quiero más de ti. Derrama mi copa hasta sentir tu presencia estremeciendo mi interior. Ven y tócame y abrázame, envuélveme. Tu lluvia está cayendo, tu gloria descendiendo, tu fuego está ardiendo en mí. Tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando.
Dios. Derrama tu lluvia sobre este lugar, Señor. Sobre cada uno de nosotros, Señor. Sobre cada uno, mi Dios, de lo que aquí habitamos, Señor. Te damos en todo tiempo, mi Dios, alabanza, gloria y honra, mi Dios. Solo tú, mi Dios, eres digno, Señor, de recibir, mi Dios, toda alabanza, toda nuestra adoración, Señor. Porque para eso fuimos creados, Padre, para la alabanza de tu gloria, Señor. Derrama, Señor, muévete en este lugar, Señor. En cada corazón, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Derrama de tu gloria, Señor. Desciende, Señor. En este lugar, Señor. Adornaba y que bajaba, mi Dios, en ese lugar de trabajo. Que descienda ahora en este lugar y se mueve de cada uno de nosotros, Señor. Declaramos, Dios, nuestra fiesta sanidad, Señor. Declaramos, Señor, este lugar santo, mi Dios. Declaramos ángeles disparadores de Dios en este lugar, en este sector, en Colombia, en Venezuela, Señor. Que toda enfermedad se seca, que todo virus se seca, Señor, al seco donde Padre, por el poder de la palabra, que tú, Señor, fuiste una cruz a morir por nosotros, llevaste las Isaías en la cruz del Calvario, que llevaste toda enfermedad, Señor, la echaba dolera, se cancela en este momento, declaramos, Señor, cualquier enfermedad que nos haya acercado, cualquier dolor, Señor, que esté acabando, secamos toda bacteria, Señor, secamos, declaramos inoperante, seco, Señor, que se va a parecer de Nazaret. Declaramos victoria en Colombia, Venezuela, Señor, en cada país del mundo, Señor. La sangre de Cristo sobre cada uno, la sangre de Jesús, Señor, en esa cruz de Calvario, la sangre de Jesús, toda enfermedad, todo dolor, Señor, todo llevaste las enfermedades de la cruz del Calvario, por tu llana gloria, Dios amado. Por eso estamos en llana para reclamando, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, papá, cancelamos, es un Dios todopoderoso, amado, sanidad, toda bacteria, papá, eres nuestro guardián, Jesús de Nazaret, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso te damos gracias, creemos en ti, no somos avergonzados, papá, porque creemos en ti, no somos avergonzados, Señor, que sangre gruesa, Señor, en este lugar, Señor. Gracias, Ángel Casada, como ella aceptó, Señor, de Dios, que declaramos para ti, Señor, de cada hogar, Dios, por el poder de tu palabra, Señor. Lo declaramos en esta noche. Fuego desciende, fuego consuma, fuego destruye tu todo gloria, plan del enemigo. queremos ver tu gloria, palpable, Señor, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, sanidad, Señor, de sanidad de Dios, de fortaleza, Señor, porque te necesitamos día a día, Dios, que haremos para guiar cada uno. Espíritu Santo, por eso, Señor, Espíritu Santo, eres la persona más importante de este lugar. Espíritu Santo de Dios, eres tu espíritu ahí está. Espíritu Santo de Dios, Tu gloria descendiendo, tu fuego está cayendo en mí, tu lluvia está sanando, tu gloria restaurando, tu fuego está hoy sobre mí. Sí, Señor. Fluye, poderoso gigante. Hoy sobre mí, lluvia cae, lluvia, cae en este lugar, Señor. Tu lluvia de sanidad, de provisión, de bendición, Señor. Limpiando este barrio de toda Lluvia, contaminación, Padre, Dios. arrope, Limpiando con Señor, tu gloria, ese fuego del guardando Espíritu las vidas de Santo, esta Señor. juventud, Dios mío. Guarda la juventud, Padre, en Señor, nombre de palabra Jesús, Señor. declaramos tu Con gloria, quien tu quiera yo en su presencia. camino, Señor, Después de tu guardando Espíritu de Santo palabra, fluyendo. Señor. Palabra Gloria escrita, descendiendo, es verdad, Padre. Señor. En el nombre de Nosotros Jesús. declaramos En el esto, nombre de Jesús. Espíritu de Dios te
creciente. Te damos la gloria, la Padre, honra, en el nombre de Jesús. Te pedimos la gloria, que el Espíritu Santo se apodere de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Tiempo, Señor, que no seamos nosotros, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. sobre nosotros, Señor. Santo sea tu A través de nombre, cada uno de Señor. nosotros, Señor, fluyendo, Señor. Enséñanos, Señor, a doblegarnos a ti, Señor, delante de tu presencia, Señor. Sí, Padre, en el Nuestras nombre de palabras sean Jesús. sazonadas con sal, Sí, Señor. Padre, en el nombre de Pedimos Jesús. tu humildad, Oh, Señor. poderoso Tu gigante. amor, tu misericordia. Sigue obrando, cada sigue uno de manifestándote en esta casa, nosotros. Pedimos tu Señor. misericordia, Señor. Trayendo de tu paz, de tu Por algo vamos a misericordia, ser Dios. salvos, Señor. Oh, No rompe porque toda seamos buenos, cadena, Señor. Padre. No Oh, porque sí, seamos Padre, en el buenos, nombre de Señor, sino Jesús. simplemente por tu infinita misericordia, Señor. Por tu perdón, Señor. Por tu Espíritu Santo, Señor. En cada uno de nosotros, Padre, en Señor. el nombre de Jesús, Derrama tu alabanza lluvia, y Señor. alabanza. Derrama tu fuego, Señor. Aviva, Señor, el fuego de tu pueblo, Señor. Aviva esa llama, mi Dios, del primer amor en cada uno, Señor. Aviva el deseo Que de te prediquemos, Aviva el Señor. deseo de hablar Que de llevemos tu palabra, Aviva el mi Dios, deseo, como papá, tu palabra, de comunión, de Señor. santidad. Impide que caminemos A todo contigo, aquel que Dios. nos presente, Señor, Avive que el te don de tu prediquemos, Espíritu en las Señor. naciones. Ponga palabra de sabiduría, Señor. Esa luz que alumbra, Padre de Sobre la cada gloria. uno de nosotros, Padre, en Señor. el fuego. Queremos ser Espíritu. entrega, Señor. Oh, Que sigue alumbre, rompiendo Señor, las por donde vamos cadenas. pasando, Señor. Sigue derribando Ese los fuego del obstáculos. Espíritu Santo, este Señor. barrio, Se Aviva ha el derramado don de tu sobre Espíritu, nosotros. Padre. porque cada Palabra día de se Dios, Confesamos Señor. este barrio para Recibimos ti. poder, Señor. Seguimos en la Vamos a batalla. venir sobre cada uno de Reclamando este nosotros. barrio, Dios. Declara este barrio a cada Reclamando la morador gloria. para Cristo. Declara a cada vecino para Cristo. Declara la doncella El grande y poderoso Espíritu Declara a Santo, los jóvenes Señor. para Cristo. Recibe, Declara esta Señor. comunidad para Recibe Cristo. alabanza y gracia. Padre, Como declara luz en medio de las tinieblas, Declaramos Señor. tu gloria, Señor. Hoy Declaramos tu paz, tu Hoy sanidad. declaramos tu luz, Padre de la gloria. Que nada nos falta, Esa luz que Señor, tu palabra, Señor. Ese fuego que Que tú arde, eres que el quema. núcleo, pastor, y que nada Los nos corazones, que es faltará. tu palabra, Que Dios. tú en lugares de Padre, delicado en el nombre de podrás Jesús. alcanzar, Señor. Padre, en el Un nombre de cuadro de Jesús. reposo nos pondrás. Aviva los Señor. espíritus de Dios. Que ni una honra Aviva los para espíritus de nosotros, Dios. Espíritu Santo. Se rompen los muros. Sí, Padre Que Jesús. las murallas del Rompe cielo. toda cadena, Se caen rompe las toda fortalezas en esta frialdad noche. espiritual, Se rompe caen las todo potestades racismo en el nombre de espiritual, Jesús. en el nombre de Porque hay Jesús, poder en el nombre de por el Jesús. poder de la palabra, poder en el por el nombre de poder de la Jesús. sangre de Hay Cristo, poder en el la nombre de sangre de Jesús. Cristo sobre esta Ahora multitud, mismo. la sangre de Cristo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo ahora, la sangre de Cristo ahora, consumiendo ahora toda retaliación del enemigo, la sangre de Jesucristo, porque el Hijo del Hombre libertades será plenamente libre, nuestras mentes son libres, nuestras familias son libres, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre de la gloria, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, se tu gobierna, Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora reprendemos toda obra del diablo, reprendemos toda obra de María de González de Felipe, te declaro despegante, te declaro sin poder y sin autoridad, o se debe quitar Macuto Musera, y como me queda más soto boqueta más el diablo la queda, quita mamá, me llama soto boqueta, azota papá, azota toda obra del diablo, azota toda obra del brujo, le damos poder y autoridad para hacer siempre y escorpión, para destruir toda obra de las tinieblas, en el nombre poderoso de Jesucristo, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, la sangre de Cristo sobre esta iglesia, la sangre de Cristo sobre cada rincón, la sangre de Cristo en el lugar, la sangre de Cristo ahora consumiendo toda obra de las tinieblas, la sangre de Jesucristo sobre este lugar, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo de fuego sobre Cristo y toda revelación, Este barrio es libre pero la sangre de Cristo sobre este lugar, la sangre de Cristo, Señor, en el nombre de Jesús, llévate toda tiniebla, toda frialdad, Señor, de gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso te da la gloria, honra y alabanza, Te doy Señor. gracias. Recibe, Padre, la gloria. Gracias, mi Rey. Gracias, mi poderoso Padre. Papá, gracias. Su gloria descendiendo. Oh, santo eres Dios. Está ardiendo en mí. Oh, santo eres mi Rey, aleluya.
en mí. Oh, sí, Señor. Lluvia. Así es, Señor. Cae hoy sobre mí. Sí, Señor, sigue obrando, Espíritu de Dios. Lluvia. Hoy sobre mí. Santo eres, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sí, Padre, En en el el nombre poderoso de nombre de Jesús, Jesús, de Cristo, Señor. Hijo de Damos la Dios. gloria, la honra y la alabanza. Ahora mismo declaramos En tu todo gloria. momento, Señor. Seguimos Solamente declarando tú, su Señor, maravillosa eres presencia. merecedor, Señor. Porque tú Para eres la Jehová gloria, Sama, Señor. el que Digno está en de esta toda casa. alabanza y de toda gloria, Oh, alaba Señor. aquí, alaba Gracias, Sama, Señor, alaba Padre, Jesús. nuestra vida, Señor. Eres santo, Porque eres ya no digno. nos pertenecemos a Eres nosotros poderoso. mismos, Eres maravilloso. nuestro dueño, Señor. Eres precioso. Tú eres Jesús, nuestro Eres dueño, glorioso. Señor. Nuestro Eres Santo, el todo. proveedor. Tú eres el gran yo soy para Por nosotros. eso te damos gracias. Oh, te honramos, Dios En Rey de el nombre de gloria. Seas tú direccionándonos Aleluya, cada Señor. día, Dios, Dame en la el nombre de bendición, Jesús. Sí, Padre, danos Palabra, dirección Señor, en en esta nombre de noche, Dios, Señor. Señor. Háblanos Gracias, por tu Señor, palabra, gracias, Dios mío. Padre, en el palabra, nombre de Señor, Jesús, pasa en en el el poderoso nombre nombre de del Jesús. del pastor. Habla, Gracias, en el Señor. poderoso sea tu voluntad, Dios. Oh, te En honramos, el nombre Señor. de Jesucristo, mi Rey. Te bendecimos, Te damos Señor, gracias, Dios, papá, Padre. aleluya. Te exaltamos en esta hora en el nombre de Jesús. Adoramos, Señor. Te pedimos que por favor tu presencia siga con Así es, nosotros. Señor. Padre, en el Que tu nombre de presencia Jesús. sea notoria, Dios. Aviva el en don de tu nombre espíritu. Jesús. Así es, mi Rey. Háblanos. Bueno, Padre. mis amados hermanos, así mismo vamos en esta noche a la palabra de Dios. Algo que ha puesto el Señor en mi corazón es, vamos a hablar del libro de Ezequiel. Amén. Ezequiel, bueno, el libro de Ezequiel fue escrito en el año 953 al 56 antes de Cristo. Dice, el propósito de la escritura de Ezequiel era para ministrar a su generación, que estaba sumergida en el pecado y la desesperanza, porque todo lo que vemos el pueblo de Israel en ese tiempo, Ezequiel fue llamado a profetizar y ahora vamos a ver. Entonces, Ezequiel quería llevarlos al arrepentimiento a través de la palabra, a través de lo que Dios le estaba dando en ese tiempo. Pero ese futuro estaba como distante porque el pueblo se había apartado de Dios. Había dejado, estaba pasando lo que estamos pasando para este tiempo. Muchos han dejado de buscar de la presencia de Dios precisamente por la dificultad, por las pruebas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros entendamos algo, y es que en medio de la prueba es donde Él se glorifica. En medio de la prueba es donde Él nos fortalece. Porque es la única forma de que nosotros podamos permanecer. Porque el Señor dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Porque Dios no trabaja, primer punto, Dios no trabaja a través de mensajeros humanos. Dios trabaja a través de su Espíritu. Nos usa como vasos, nos usa como siervos, pero el que hace y el que convence, dice la palabra de Dios, es que es el Espíritu Santo, es su palabra. Por eso dice que la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra, ella entra y es la que cambia, es la que transforma con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, aún en las derrotas, nosotros tenemos que entender que y en medio de la desesperación, que Dios, nosotros necesitamos a Dios y necesitamos glorificar a Dios en medio de este tiempo, en medio de estas dificultades por las que estamos pasando. Es importante entender esto, mis hermanos, porque Dios quiere que un pueblo que verdaderamente, como dice la palabra,
le adore en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. Dios no es una imagen. Dios no es una estatua. Dios no está colgado en una pared. Él es espíritu. Y por eso dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hombres que verdaderamente se vuelvan a Él. Porque el problema de este tiempo es que las emociones son las que están guiando al hombre. Amén. Nosotros no nos estamos dejando guiar del espíritu, sino dejándonos guiar de las emociones. Amén. Y hay mucho pueblo que anda en emociones y el movimiento muchas veces la carne es la que nos mueve. Pero cuando el poder de Dios viene sobre las personas, ese cuando hay un avivamiento, cuando hay convencimiento. Este tiempo todo el pueblo está silencioso. Sabemos que no podemos abrir las congregaciones, pero tenemos estos medios. Podemos estar en las casas como hacían los apóstoles. Dice la palabra de Dios en Hechos que los apóstoles compartían el pan en las casas y llevaban el evangelio. El mismo Pablo decía, el mismo apóstol Pablo decía que él predicaba a Cristo y ¿qué? Crucificado. Y no es fácil, porque vamos a ver en el capítulo 1 qué le dice Dios a Ezequiel. Dice, aconteció que en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visión de Dios. Y dice, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Entonces, algo muy importante que vemos aquí, que él no estaba en la carne, dice, porque dice que aconteció que dice que a los 5 días del mes que estaban en medio de los cautivos en el río Quebar, los cielos ¿qué? Se abrieron. Entonces, cuando Dios tiene un propósito con alguien, con un hombre, ¿qué pasa? Que el llamado de Dios se manifiesta a esa persona. No es a través de un hombre. El mismo Dios abrió los cielos y le mostró. Y le habló. Entonces, cuando usted y yo somos llamados, es porque Dios es el que ha hecho el llamado, no porque un hombre le habló. Es porque el Espíritu de Dios trajo convencimiento a su vida y a mi vida. Y para este tiempo parece que eso se ha perdido, mis hermanos. Parece que se ha desaparecido la presencia de Dios, digámoslo así, el llamado de Dios. Porque la gente no quiere entender que Dios está llamando, que los tiempos están ya cortos. Amén. Que ya Cristo está a las puertas y nosotros no estamos preparados. Así. Nosotros no estamos preparados, y digo no estamos porque nos falta. Amén. No podemos decir que somos santos pero Dios va cumpliendo su propósito por el cual Él nos ha llamado. Él estaba hablando allí y vemos el capítulo 2, versículo 1 dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Entonces, ¿quién le estaba hablando a Ezequiel? Dios. ¿Qué le dice? Ponte sobre tus pies. No sabemos en qué posición estaba, pero lo importante es que aquí Dios le dice, ponte sobre tus pies, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí que me hablaba. Entonces, ¿quién entró para escuchar? Ezequiel, la voz de Dios. Dice, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Entonces, algo muy importante es que cuando Dios habla, viene el Espíritu a afirmarlo a usted para que usted pueda escuchar la voz de Dios. Porque si Dios se le revelara o Dios se nos revelara, ¿qué pasaría? Podríamos morir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Todavía nos falta para ser santos. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros comprendamos y entendamos que el propósito de Dios es que su Espíritu esté en nosotros para poder nosotros hablar las palabras que Dios pone en nuestra boca. Y aquí sigue diciendo, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes que rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres
se han rebelado contra mí hasta este mismo ¿qué? Día. Entonces, Dios, ¿qué está diciéndole? Yo lo envío a gente ¿qué? Rebelde. ¿Fácil? A gente alegre, a gente... No, lo envío a gente rebelde. Y a veces nosotros creemos que toda... Ay no, es que el hermano, es que fui y le hablé y me hizo mala cara. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros para este tiempo? Es no entender que Dios no nos mandó a gente humilde, a gente mansa. Nos mandó fue a los rebeldes, porque los mansos dice que heredarán la tierra. Amén. Entonces Dios nos está mandando a gente que es rebelde. Nosotros aquí en este barrio llevamos más de 20 años predicando el evangelio. Y aún así la gente no quiere escuchar. ¿Por qué? Porque su corazón y su mente están entenebrecidos. Y por eso dice la palabra de Dios que no nos conformemos a este siglo. Amén. Entonces, sigue diciendo, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. Entonces, si sigue diciendo, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Entonces, quieran escuchar o no quieran escuchar, así como nosotros hemos estado aquí en este tiempo, en esta casa, en este lugar, y hemos evangelizado en este barrio, y la gente, pues si no ha querido escuchar, ¿de quién es el problema? Porque es que Dios dice que es de cara como pedernal. El pedernal es algo que es duro, que no se raya. Y así mismo son las personas cuando tienen ese corazón ya endurecido, cuando no quieren caminar con el Señor. Y dice, y sigue diciendo, y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, y no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son ¿qué? Casa rebelde. Entonces Dios te está diciendo no temas, porque para eso nos llamó. Amén. Para nosotros llevar la verdad, para nosotros no caminar, no andar con pañitos de agua tibia diciéndole a la gente que Dios les va a dar cosas para este tiempo. Amén. Nosotros tenemos que hablar lo que le hablaba el Señor al profeta, hablar la verdad. Y si el pueblo está en pecado, tenemos que decirle, ustedes están en pecado, y si Amén. No se arrepienten y se convierten, pues van a perder, porque se van a ir para el infierno. Pero a muchos, ay no, que no les hablemos duro porque se van, desocupan la iglesia. ¿Problema de quién? De ellos con Dios. De ellos con Dios, porque nosotros tenemos que cumplir. Así es. Los profetas del tiempo como Jeremías, a Jeremías, ¿qué le hicieron? Lo metieron en una cisterna. Lo azotaron, lo amarraron. Y nosotros que no nos dicen nada ni nos hacen nada, no hablamos. Conociendo que Dios nos va a demandar un día. Amén. Lo que está pasando para este tiempo. Por eso es importante, mis hermanos, entender que el propósito de Dios en Ezequiel y en nosotros es que nosotros le llevemos la verdad al pueblo. Porque si el pueblo se pierde es por causa de ¿quiénes? De los que estamos en este tiempo. Y vamos a dejarlo ahí. Vamos a ir a algo que está pasando en nuestros tiempos, que es Ezequiel 13. Dice la palabra de Dios nuevamente, vino a mí palabra de ¿quién? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra ¿quiénes? Contra los profetas de Israel que profetizan. Y a los profetas. Y di a los profetas que profetizan de su propio ¿qué? Corazón oír palabra de Jehová. Porque para este tiempo nosotros tenemos el mismo problema que estaba pasando con el pueblo de Israel. Entonces nosotros tenemos que hablar, porque hay muchos profetas que no, y le dicen,
Dígale a los profetas, oí palabra de Jehová y dice, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Nada han visto. Porque para este tiempo se está profetizando lo que está diciendo aquí. Que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Porque el Espíritu de Dios cuando trae revelación y cuando es palabra de un profeta se cumple. Pero hay palabras de profetas que aún a nosotros muchos le han dicho no. Mire, la gloria es para el Señor. A este muchacho yo le había dicho a la mamá, lléveselo, quítelo, un día lo van a. No hicieron caso porque no quieren oír. No quieren oír. A más de uno aquí el Señor me dio palabra y les dije. Y no quieren oír. ¿Por qué? Porque quieren que se les hable otra cosa. Desafortunadamente nosotros somos quien para decirle a la gente. Nos menosprecian, nos insultan, nos dicen cosas. Pero sin embargo Dios... Y lo que dice la palabra, que sepan que hubo profeta en medio de ellos y que no escucharon. Pero esa sangre no nos la demanda Dios a nosotros porque nosotros advertimos, porque la palabra de Dios dice que el vigilante tiene que ¿qué? Estar atento y avisar cuando viene el enemigo a destruir. Y eso es a lo que nosotros nos ha llamado. Y el enemigo ha venido a destruir a la gente por causa de las falsas profecías, porque aquí está hablando que están hablando desde su propio espíritu y nada han visto ni han oído. Entonces la profecía es de aquel que trae revelación de Dios. No es de emoción, porque la profecía es importante que traiga exhortación, consolación y edificación, porque si no, no es profecía. El profeta viene y exhorta primero, como lo hizo con David. David que cuando hizo lo que hizo con Urías Eteo, que fue y le dice el profeta que hubo un hombre que historia, dice el tal, y le dice, ¿qué más hacemos con ese hombre? El tal es digno de muerte y era el mismo, ¿cierto? Y así pasa para este tiempo. ¿Por qué? Porque los profetas se profetizan a sí mismos y adulan y profetizan engaño a las personas. No le llevan la verdad a las personas, porque es que la palabra de Dios fue escrita para que la gente se arrepienta y se convierta al Señor. No es para que viva de emociones ni haga dinero. Porque el Señor Jesús mismo al joven rico, ¿qué le dijo? Le dijo al joven rico, yo quiero seguirlo, Señor. ¿Y qué le dice el joven rico? El Señor al joven rico, vende lo que tienes y sígueme. ¿Y qué dice? Que se puso triste porque le dijo que tenía que vender lo que tenía, porque tenía muchas posesiones y muchas cosas. Y así pasa para este tiempo. Pero la gente sigue queriendo escuchar que Dios les va a dar, pero no quieren escuchar que si no se arrepienten y se convierten, Dios vendrá sobre ellos y los consumirá. Porque y sigue diciendo el verso 4, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de las casas de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Dice el 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová ¿qué? No los envió. Con todo esperan que Él confirme las palabras de ellos. Entonces muchos, y para este tiempo, ay, es que el Señor me dio una palabra y estoy esperando que se cumpla. Hay gente que lleva años y dice, ay, es que el Señor me dio una palabra y no se cumple. ¿Por qué será? ¿Era de Dios o no era de Dios? No era. Porque lo que es de Dios se cumple. Amén. Lo que pasa es que exactamente lo que está diciendo aquí,
Dicen ha dicho Jehová, pero Dios no ha dicho nada. Porque Dios se manifiesta en el silencio muchas veces. Dios quiere que el pueblo entienda que el pecado está haciendo brecha entre Él y nosotros. Que tenemos que arrepentirnos y volvernos a Él de todo corazón. Porque Dios no está buscando hombres y mujeres de emociones. Dios está buscando hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, dice la palabra de Dios, y los tales que busca son adoradores en espíritu y en verdad. Dios no está buscando gente que brinque, que salte, sino que gente que verdaderamente sea tocada por el poder de su espíritu, como lo estaba haciendo con el profeta. Porque Él dice que estaba allá en el río, ¿con quiénes? Con los cautivos. Ezequiel dice, yo estaba en el río con los cautivos cuando vino palabra de Jehová y se abrieron los cielos. Entonces no estaba en fiesta, no estaba en otras cosas, sino era con la gente que necesitaba. No estaba con los ricos, no estaba con los millonarios. Dice que estaba con los cautivos. Porque Dios nos mandó ¿a quién? A nosotros. Dice Isaías 53, porque el Espíritu de Jehová me ha ungido para traer libertad al cautivo, al oprimido, para dar vista a los ciegos y lo que sigue, para traer salvación, para hablar. ¿El evangelio qué es? Buenas nuevas de salvación, vida eterna para que oye, dice la palabra de Dios. Para el que no quiere oír, ¿por qué? Porque vemos que le estaba diciendo, Ezequiel, mi hijo, yo lo voy a mandar a usted, a gente de dura servicio, a gente problemática, a gente que se ha olvidado de su Dios. Ellos y sus padres y sus hijos se han olvidado. Y ese es el propósito de Dios. No es que usted y yo tengamos mansiones y muchas cosas como muchos están haciendo a través del evangelio. Eso que están haciendo los va a llevar al infierno. Si no se arrepienten y se convierten, dice la palabra de Dios. Dice Dios que aún vendrá sobre el brujo y el hechicero si no se arrepienten y se convierten. Amén. Entonces Dios le da una oportunidad a todos aquellos, al brujo, al hechicero, a todos, pero tienen que arrepentirse y volverse a Él. Y si no, vendrá sobre ellos y los destruirá, dice la palabra de Dios. Entonces, vamos ahí. Dice el 7, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, Dios dijo, Jehová no habiendo yo hablado. Entonces dicen, Dios dijo, o Dios me dice, o Dios me ha dicho, pero dice, Jehová no habiendo hablado yo. Lo que pasa es que el plan de Satanás, ¿qué es? Matar, robar y destruir. Amén. Entonces, ¿Satanás qué hace? Utiliza a los mismos que Dios muchas veces ha llamado para que hagan eso. Cuando Dios creó a Luzbel, Dios no lo creó con el propósito de que se levantara contra él, ¿cierto? No, así es. Porque dice que fue creado, hecho en piedras y todo esto, mejor dicho, fue lo mejor, pero dice que cuando se halló maldad en su corazón fue arrojado. O sea, cuando hay maldad en el hombre, ¿Dios qué hace? No quiere cambiar. Pero Dios nos está dando una oportunidad. Porque para eso envió a su Hijo a la cruz. Para que nosotros entendiéramos esto y que caigamos en cuenta en algo. Y es que Dios no está hablando a la carne. Dios está hablando ¿a quién? Al que lo busca en espíritu y en verdad. Por eso dice que el espíritu vino al profeta. El profeta de Dios se conoce cuando habla y profetiza verdad, y cuando profetiza muchas veces exhorta a las personas. Amén, amén. Pero no es que Dios le va a dar carro, casa o otras cosas, no. La verdadera salvación no incluye bienes materiales, porque no hay entierros con trasteos. Lo que usted y yo tenemos aquí se va a quedar. Amén. Otro va a disfrutar lo que hicimos. Sí. No sabemos quién lo va a hacer, pero lo va a hacer. Amén. Y a veces nosotros luchamos por poseer la tierra, y la tierra es la que nos va a poseer a nosotros.
peleamos, hacemos, nos desgastamos y seguimos por lo mismo, pero no caemos en cuenta que algo que Dios nos está mandando es que nos volvamos a Él de corazón. ¿Para qué? Para que verdaderamente tengamos esa salvación inmerecida. Para que verdaderamente seamos hijos de Dios. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿Dios está contra quiénes? Contra aquellos que profetizan mentira, con aquellos que hablan engaño, con aquellos que hablan vanidad. Porque muchos profetas que se dicen ser profetas no pisan, levitan a todo. ¿Por qué? Porque se enorgullecen, porque se inflan, se adulan ellos mismos. Usted ve las campañas, el profeta, el apóstol, pero verdaderamente, ¿será que sí son? Solo Dios lo sabe. Pero aquí está hablando a aquellos que en ese tiempo decían y hablaban cosas que no tenían que hablar. Porque el único que sabe es Dios, y Dios trae la revelación sobre sus verdaderos siervos. Y Dios respalda a sus verdaderos siervos. Cuando Elías peleó contra los profetas de Baal, él tuvo el respaldo de Dios, ¿cierto? Sí. Descendió fuego y lamió todo el poder de Dios. Cuando oró para que no lloviera, ¿qué pasó? Elías oró, dice, y no hubo lluvia. Cuando Josué dice, sol detente en Gabaón, ¿y qué pasó? Dios los respaldó, porque eran hombres de Dios, porque eran verdaderos hombres que tenían, digámoslo así, comunicación directa con Dios. Dios hablaba y Dios sigue hablando, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que pasa es que nosotros somos los que estamos fallando. Nosotros somos los que no tenemos la verdadera comunicación con Dios. Amén. Porque los prejuicios y toda esta cosa de todo lo que está pasando es lo que está haciendo brecha entre Dios, amén, y nosotros. No es Dios. El problema es que nosotros no hemos querido entender el propósito que Dios tiene, el propósito de hablar a la gente, el propósito de llevarle un mensaje a la gente para traer arrepentimiento y para traer conversión. Por eso Él envió a su Hijo a la cruz, para que la gente, y para que no andemos diciendo que es difícil seguir a Cristo, porque Él no nos está pidiendo cosas sobrenaturales. Él nos está pidiendo que obedezcamos su palabra. Y dice, si oyeres atentamente mi voz, si guardares en tu corazón mi palabra. No es de aquí para allá, sino es para adentro. Porque Dios siempre está hablando es internamente en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino a Ezequiel. Y cuando vino a Ezequiel comenzó a hablar. Y a los profetas, hijo de hombre, dígale lo que están haciendo. Para este tiempo nadie se atreve a decirle nada a los profetas, a los apóstoles. No hable mal del apóstol porque viene condenación. No hable mal del profeta porque viene juicio. Pero verdaderamente son de Dios. ¿Por qué ellos no temen a Dios? ¿Por qué adulan y profetizan mentira y engaño a la gente? Porque no hay un verdadero sentir de Dios. Porque a ellos los está moviendo muchas veces es el sistema financiero. Ya dicen que la iglesia es una empresa. ¿Quién dijo eso? ¿Cuál empresa? Que Abraham, como era rico, tenía una empresa porque tenía ganado, porque tenía todo. ¿Cuál? Dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Él vio lo que Dios tenía para él. A él no le importaba ni las vacas ni lo que tenía. A él le importaba era la visión y la revelación que Dios le había dado. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nos interese. Es lo que Él tiene para nosotros, no lo que el hombre está diciendo que nos va a dar. Porque es engaño, es mentira, es adivinación.
Por eso dice, está mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira al pueblo. Ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabéis que yo soy Jehová el Señor. Entonces, ¿qué está diciendo? Los mentirosos, los que engañan, no van a volver a su tierra porque estaban, ¿qué? Habían sido expatriados, habían sido llevados en esclavitud. Entonces, cuando fueron llevados por allá en esclavitud, muchos no volvieron a Israel. ¿Por qué? Porque era la palabra que Dios estaba dando a estos profetas, a esa gente en ese tiempo. Y por eso cuando envía a Dios a su Hijo, ¿es para qué? Para que nosotros nos volvamos a Él y entendamos que Él tiene un propósito de salvarnos a nosotros, pero dice la palabra de Dios, y Él dice, yo soy la puerta. Nadie va al Padre sino que por mí. Porque muchos quieren entrar por otro lado. A muchos les han hablado y les han enseñado otras cosas que no son. Amén. Entonces, las religiones y las doctrinas lo que hacen es apartar al hombre de Dios, llevarlo a condenación, lo mismo que a los que les están hablando y les están diciendo porque no les están diciendo la verdad. Dios nos envió a nosotros a hablarle la palabra de verdad, porque si no vamos a tener el mismo problema. Y dura cosa es caer en manos de Dios vivo. Amén. Que Dios nos guarde de nosotros ir a hablar lo que Él no nos ha mandado. Amén. Ir a enseñar lo que Él no nos ha mandado. Por eso tenemos que expresarnos a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere hablar al pueblo. Muchos dicen que el Antiguo Testamento fue abolido, pero no, esto es un camino, una enseñanza que nos lleva a Cristo, que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Porque muchos profetas en el pueblo de Israel, en Hechos de los Apóstoles, muy pocos, ¿cierto? Muy pocos. Los apóstoles eran los que traían la revelación. Como cuando Pablo confronta al que vendía estatuas y esto, al que intentó comprar el evangelio, que cuánto le vendían. El evangelio no es comercio. El evangelio es palabra de Dios para aquel que la quiere, para aquel que la recibe. La revelación de Dios es para aquel que la anhela en su corazón. Amén. Para aquel que deja su vieja manera de vivir. Por eso dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y eso es lo que quiere Dios a través de la palabra y a través de la profecía. Dios envía a los profetas es para que la gente cambie, no para que la gente tenga bienes materiales. Porque la palabra de Dios dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. No nos vayamos a las añadiduras, vayámonos a lo que está diciendo la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces dice el 10, si por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificó la pared, y he aquí que los otros la recubrieron con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá y vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso que la rompa, que la romperá. Entonces, ¿qué está hablando? Que si ellos hacían, los que sabemos de construcción y todo eso, sabemos que si, por decir algo, para este tiempo se levanta un muro y no se le echa cemento, no se hace la mezcla, sino se le colocara sola arena, ¿qué pasaría? Viene un viento y la tumba, o viene una lluvia y se cae, porque el cemento es el que le da la consistencia. Así pasa a nosotros como cristianos, lo que nos da la consistencia, lo que nos hace permanecer es Cristo a nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que echar raíces fundamentales en Cristo para poder permanecer. Por eso Él dice, apartados de mí nada podéis hacer. Y el Señor le estaba diciendo allí, ustedes no
conforme a mi palabra. Están haciéndolo a su forma y por eso ese muro, dice, yo enviaré granizo, enviaré esto y lo otro para que ese muro se caiga. Y si un muro se cae encima, ¿cuántas personas se han muerto en esos edificios que han hecho mal? Y así mismo pasa con aquellos que no están fundamentados en la palabra de Dios. El día de la quema, dicen, se verá el humo. Tenemos que permanecer, pero tenemos que entender que Dios nos está llamando. Entonces, vemos hasta ahí, vamos a ir al versículo 17 de ahí mismo, porque también está hablando a las profetas. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio ¿qué? Corazón y profetizan contra ellas. O sea que están profetizando contra ellas. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad. Para cazar las almas, habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Entonces, está diciendo que todo lo que estaban haciendo también las profetas, ¿qué era? Que no le agradaba a Dios. Estaban haciendo vendas que no servían. Estaban hablando al pueblo algo que no lo edificaba, que no le servía. ¿Pero para qué lo estaban haciendo? Para mantener sus propias vidas, para cuidarse en ellos, pero no para cuidar al pueblo de Dios. Y el propósito del profeta es para que esté pendiente y esté exhortando al pueblo de Dios. Que si está pecando hay que decirlo. No podemos tapar el sol con dos manos, ¿cierto? Amén. Con un dedo, perdón. Sino Dios quiere es que usted y yo entendamos algo, y es que los tiempos que estamos pasando son los tiempos que pasó el pueblo de Israel cuando se apartaron de Dios. Vinieron problemas, vinieron plagas. ¿Y por qué venían? Porque el pueblo se había olvidado de Dios. Y así mismo estamos para nuestros tiempos. Muchos se han apartado de Dios. Miremos a Ezequiel 18, 4. Para no alargarnos tanto. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Amén. Entonces, ¿qué dice el Señor? He aquí que todas las almas ¿qué? Son mías y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué es la que hace que se pierda el alma? El pecado. El alma que pecare. Por eso, mis hermanos, tengamos cuidado. Porque el alma que pecare, esa morirá. Ahora es Ezequiel 33:11. A ver el rápido ahí. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Amén. Entonces, el Señor no quiere que nadie se pierda. El Señor quiere guardar las almas. Pero, ¿cómo es el camino? Ezequiel 48:35. $35. Alrededor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Sama. Y Jehová Sama quiere decir, el Señor está ahí. Entonces, lo que quiere el Señor es que el pueblo se vuelva, y dice que habrá un pueblo y se llamará Jehová Sama. ¿Qué quiere decir? El Señor está ahí.
Y el propósito de Dios es que en él esté la presencia de Dios. Por eso dice Jehová Sama. Quiere decir Jehová está ahí. La presencia de Dios. Entonces en esta noche, pues para no más preámbulos, no más cosas, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero yo creo que hemos entendido el mensaje. Hemos entendido el mensaje que para este tiempo Dios no quiere que andemos ahí muchas veces diciendo y que Dios nos guarde decir Dios me dijo, Jehová dijo, sino que mejor nos guardemos. Porque a veces es mejor mantener silencio que ganarnos condenación. Tenemos es que exhortar a las personas, porque para este tiempo no se está respetando nada. Vemos que en este tiempo de pandemia han encontrado gente, escuchaba hoy, por allá en una gallera encontraron a 30 jugando tejo, apostando a los gallos y muchas otras cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué la contaminación? Precisamente porque no hay obediencia. No quiere sujetarse a nada. Así es. Entonces, ¿qué está pasando? Por eso es que se ha prolongado más ese virus. No ha decrecido porque nosotros, la misma gente se ha encargado de propagarlo. ¿Por qué? Porque no hay un temor a las autoridades, mucho menos un temor de Dios. Muchos se van a fiestas, a muchas cosas, y ¿qué dice la palabra? La paga del pecado. Entonces nosotros tenemos que entender algo, que Dios nos está llamando porque es el tiempo de Dios, porque Cristo está a la puerta y necesitamos, hermanos, que Dios se manifieste en nuestros días. Que Dios nos guíe y que Dios día a día añada a los que han de ser salvos y día a día añada también, traiga obreros a su mies, como dice la palabra de Dios, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Hay pocos obreros porque los tantos que hay muchos que no están predicando el evangelio, sino están predicando otras cosas. Amén. Se necesitaban hombres y mujeres que prediquen el evangelio, que digan que Cristo viene y que si no se arrepienten y se convierten, se van a ir para el infierno, que digan que no hay infierno. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando a un pueblo que se vuelva a sus caminos, que entienda que el tiempo es corto ya y que la venida de Cristo es inminente. Entonces vamos a orar. Amado Dios y Padre, en esta noche te agradecemos por haber enviado a tu Hijo allí en la cruz del Calvario para libertarnos, amado Dios, de todas estas situaciones que están pasando. Padre, te pedimos que por favor sigas guardando a tu pueblo, Señor. Te sigas manifestando en cada pueblo y nación, de los de cerca y de lejos, como decía tu siervo David, de los que te conocen y no te conocen, amado Rey. Que traigas arrepentimiento y conversión y que todos conozcan que tú eres el Cristo, Hijo de Dios, y que viniste para darnos vida y vida en abundancia, para traer salvación y vida eterna, amado Dios. Por eso te alabamos y te glorificamos y te decimos gracias, porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque tú eres el Cristo, porque sin ti y apartados de ti nada podemos. Guarda nuestro país, guarda nuestra generación, guarda nuestra descendencia, guarda día a día, Señor, nuestro país de toda calamidad, de toda obra de la naturaleza, Dios mío, y sigue guardándonos de este virus que está azotando al mundo y que está reclamando víctimas, Dios mío. En esta noche lo declaramos sin poder, sin dominio y sin autoridad, y declaramos las naciones bajo tu sangre, así como estuvo el pueblo de Israel allí en Egipto cuando vinieron esas plagas, Señor. Hoy declaramos esa sangre tuya sobre ese pueblo tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, guárdanos y escóndenos en el hoyo de tu mano, porque tú eres nuestro escudo contra el turbión, Señor. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos has dado, por ese amor tuyo y esa fidelidad tuya, amado Dios. Y te pedimos que por favor nos sigas guiando por sendas de rectitud, que nos muestres el camino por donde debemos de andar, Señor.
porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por ti, Señor. Por eso en esta noche, cada uno de mis amados hermanos y amigos que quieran y que hayan entendido el mensaje, díganle: Señor Jesús, yo te necesito en mi hogar, en mi familia, en mi país. Quiero que anotes mi nombre en ese libro de la vida, para cuando tú me llames yo pueda responderte, Señor. Quiero ser un hijo tuyo, Señor. Quiero caminar contigo. Por eso trae revelación tuya a mi vida, Señor. Muéstrame el camino, Señor, a la salvación. Padre, ese camino, que es ese Cristo de la gloria, ese Cristo crucificado. Por eso en esta noche te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, dándote gracias por este tiempo que nos has permitido estar en esta noche, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por aquel pueblo que se une con nosotros, Señor, y que renuncia a muchas cosas, que deja lo que está haciendo para unirse a nosotros, para clamar por su país, por su nación, para cubrirla con esa poderosa sangre de Cristo, del Cordero que fue inmolado en la cruz, para exaltar la grandeza de ese Dios poderoso y santo, que es espíritu y es verdad, que no es un ídolo, que no es una imagen, que no es una estatua, sino es Dios en espíritu y en verdad. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, a ellos es los que ama al Señor, los que anhela y los que busca el Señor. Por eso, mi amado hermano, búsquelo en espíritu y en verdad, dándole gracias en esta noche. Padre, gracias Hijo, y gracias precioso Espíritu de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados hermanos, y que la gloria de Dios, la presencia de Dios esté en sus hogares. Declaren que Jehová ama, que Jehová está ahí en su casa, en su hogar y en su familia. Gracias te damos, amado Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo.